Y el día de hoy vamos a tomar otra de las iglesias. Ya llevamos 3 iglesias en Apocalipsis. La primera fue una iglesia muerta, ¿verdad? ¿Cuánto nos acordamos de la iglesia muerta? La iglesia Sardis. El domingo pasado aprendimos de una iglesia tibia. ¿Cuánto de nosotros nos ministró el Señor en ese sentido de una iglesia tibia? ¿Cuántos de nosotros queremos ser una iglesia tibia? El Señor dice que a los tibios los vomitaré de mi boca. Y aprendimos de eso. Hoy vamos a estudiar una iglesia, mis hermanos, rica. La iglesia que estudiamos el domingo pasado, la Odisea, ellos decían que eran ricos. Pero Dios, ¿qué les dijo? Mas tú eres pobre, miserable. Fue muy fuerte, ¿no? Cómo le habló a la iglesia de la Odisea. Tú eres pobre, miserable, eres desnudo. Entonces, tal vez los que no hemos entendido un poquito, por eso es muy importante leer la Biblia, lo que no hemos entendido por eso hay muchos de los que no son cristianos dicen es que la Biblia se contradice. ¿Cómo es que eres rico y también eres pobre? Entonces no entienden. Ahí está hablando de la iglesia. Materialmente estaba rica, tenía mucho dinero, pero espiritualmente estaba totalmente pobre. Aprendimos el domingo pasado que ellos eran como los vagabundos, los que piden $1 o 25 centavos en las calles. Así eran esta iglesia ante Dios. Era una iglesia pobre espiritualmente. Y hoy los invito a que vayamos a Apocalipsis 2 del 8 al 11. Ahí vamos a leer, ahí está. El Señor ha elegido estos versículos para el día de hoy. Hay un propósito, mis hermanos, por el cual Dios nos quiere hablar en este sentido. Hay un propósito. Y ojalá que se cumpla el propósito en nuestros corazones. Ya estamos, Apocalipsis 2 del 8 al 11. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ahí le dice todo lo contrario a la Odisea. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay 2 muertes, primera y segunda. Voy a hacer una breve oración. Bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, nos exponemos a ti. Ayúdenos, Señor, a escuchar de tu palabra. Ayúdenos a tener unos oídos dispuestos a escuchar de tu palabra, Señor. Dice tu palabra que es como una espada de doble filo, y que cumpla ese propósito el día de hoy aquí dentro de tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, de tu gracia, tanto como oidores como expresar de tu palabra. Me pongo en tu disposición, Señor. No es mi conocimiento, no es de lo que yo traigo en mis apuntes. Si tú quieres desviar totalmente de lo que yo tengo aquí, Señor, desvíalo, porque quiero que tú hables a cada uno de nosotros. Los jóvenes, los niños,
a todos y cada uno de nosotros, Señor, los ancianos, los que quizás no comprendemos muy bien de tu palabra. Pero el día de hoy, Señor, con tu ayuda, tú puedes ayudarnos a escuchar de tu palabra. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, amén y amén. Vamos a empezar, mis hermanos. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Cuando él dice al ángel de la iglesia, significa al pastor, al encargado, al ministro que dirige la iglesia. Y dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. La ciudad de Esmirna, mis hermanos, quedaba a unos 40 kilómetros al norte de Éfeso. Se le llamaba Puerto de Asia, porque tenía un puerto excelente sobre el mar Egeo. Esmirna era una ciudad importante de Asia Menor, conocida por su prosperidad y su estatus de ciudad libre. O sea, era una ciudad próspera, rica. Entonces usted me puede decir, ¿cómo es que los hermanos eran pobres si era una ciudad rica? Era un centro religioso, cultural y pagano, con templos a dioses como Zeus o Cibeles, además de un templo dedicado al emperador que gobernaba esa ciudad. En pocas palabras, mis hermanos, habían varios templos paganos, pero también había un templo dedicado especialmente al emperador, al que gobernaba ese país en aquel entonces. No quiero adelantarme, pero ¿cuántos de nosotros hemos leído la vida de Daniel en el Antiguo Testamento? En la vida de Daniel, el rey en aquel tiempo, él hizo una estatua y él exigió a que se adorara. Entonces, casi lo mismo estaba sucediendo aquí en esta ciudad. El emperador tenía un templo dedicado especialmente para él, para adorarle a él. Entonces, la iglesia cristiana de esta ciudad luchaba contra estas dos fuerzas enemigas. Una población judía muy opuesta al cristianismo y una población no judía que era leal a Roma y apoyaba la adoración del emperador. Entonces los cristianos estaban entre la espada y la pared, pero ellos eligieron, ellos eligieron a nuestro Señor Jesús sobre todo impedimento que se vivía en esta ciudad, Esmirna. Entonces, mis hermanos, la persecución era el sufrimiento inevitable en un ambiente así. A pesar de que la ciudad era rica, era próspera, pero la persecución era inevitable porque exigían a que tú adoraras a otros dioses o al emperador. Esmirna en la Biblia es una iglesia que sufrió persecución, pero se mantuvo fiel a nuestro Señor Jesús. La carta a Esmirna destaca la importancia de la perseverancia en la fe y en la promesa de la vida eterna para aquellos que resisten hasta el final. Resistir hasta el final. Cuando el Señor se identifica a sí mismo, su nombre y título siempre están relacionados con algo que quiere Él decir a la iglesia. A esta iglesia sufriente, mis hermanos, perseguido, el Señor se identifica con ellos como el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivo. ¿Por qué Él se identifica de esta manera, mis hermanos? El primero y el postrero. Él está dando a entender, hijos, no hay nada fuera de mí
que tú puedes adorar o que se compare a mí. Por eso Él dice, el primero y el postrero. Mantente fiel, aunque te exijan a que tú adores a otros dioses. Yo soy el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega. Y cuando dice el que estuvo muerto y vivo, ahí está dando a conocer, mis hermanos, que Él ha vencido. Él ha vencido la muerte. Está haciendo recordar esas palabras que dijo ahí en el Nuevo Testamento, escrito por Juan. Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso dice aquí, el que estuvo muerto y ahora vive. Es un gran mensaje de animación a la iglesia, para que ellos no se acobardaran en su fe, para que ellos se mantuvieran fieles a Él y para que ellos vieran, o más bien reconocieran realmente quién es Dios y a quién ellos estaban adorando. Y estas mismas palabras, mis hermanos, que dice el que estuvo muerto y vivo, lo podemos encontrar, solamente denle una vuelta, una hoja antes, en Apocalipsis 1, versículo 17. Apocalipsis 1, 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivió y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Qué dice? Amén. Ahí dice, mis hermanos, está muy claro el mensaje que tenía que llegar a la iglesia, a esta iglesia, mis hermanos, a esta iglesia pobre materialmente hablando, pero muy rica espiritualmente hablando. O sea, en otras palabras, ellos no tenían nada materialmente hablando. Es más, quiero asegurar que nosotros estamos mejor vestidos que ellos en aquel tiempo. Estaban pobres físicamente, pero, mis hermanos, espiritualmente estaban ardiendo, estaban ardientes en el Espíritu de Dios. Evidentemente esto es una referencia, mis hermanos, que Cristo murió. Le estaba dándoles, recordándoles o afirmándoles a ellos que en aquel que han creído es cierto, es verdad y es verdadero. Esta iglesia iba a sufrir intensa persecución, pero el Señor Jesús dijo, solo iban a ser por 10 días la persecución. Era temporal el sufrimiento, como toda cosa aquí en esta tierra, es temporal. Ahí en Eclesiastés dice que para todo hay tiempo, ¿sí o no? Hay tiempo para reír, para llorar, para hacer un sinfín de cosas. Todo hay tiempo. Y aquí, mis hermanos, cualquier sufrimiento que usted tenga en este momento, cualquier aflicción que usted tenga, es temporal. ¿De qué manera es temporal? Usted puede decir, es que yo tengo cáncer, ya me han dicho que de esto tengo que morir. Bueno, aún sigue siendo temporal. ¿Sabes por qué? Porque esta vida, incluso la vida en esta tierra, es temporal. La Biblia dice que la vida del hombre es como la flor. Hoy está una flor brillante, una flor deseosa de todos. ¡Ay, qué linda flor! Hasta tú la cortas y la llevas a tu esposa. Mira, mi amor, te traje una flor porque me pareció una flor muy hermosa. El otro día, todo marchitado. Más si no le ponen flores, agua a esa flor. Máximo esa flor duraría 3, 4 días, 5 días. ¿Sí o no?
Así es la vida del hombre, es temporal en esta vida. Y por supuesto, el sufrimiento de esta iglesia iba a ser temporal. Temporal. Por eso, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de saber muy bien esto. La Biblia lo afirma y lo dice, que hoy estamos y mañana quién sabe. ¿Sí o no? Al hombre rico le dijo aquellos que planeaban, no, pues vamos a ir allá y vamos a hacer negocios y todo eso. Y dice el Señor, hoy tenemos esa garantía, bueno, en este momento, pero al salir no sabemos, pero mañana quién sabe si existirá el mañana. En el 9, versículo 9 de Apocalipsis, deja una señal ahí porque vamos a estar regresando. Apocalipsis 9 dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Para Jesús o para Dios, mis hermanos, no se le escapa nada. Nada, absolutamente nada. Aún de aquellos que no creen en Dios, sus vidas, mis hermanos, están siendo juzgadas, están siendo vistas por Dios. Aquí la palabra yo conozco tus obras. Una de las frases no es que Dios está siendo repetitivo o porque no quiere, o porque ya no tiene nada que decir a las iglesias, sino que está afirmando ahí, mis hermanos, que Él todo lo sabe. Él repite, si nosotros leemos de las 7 iglesias, le dice lo mismo: yo conozco tus obras, yo conozco cómo vives, yo conozco cómo te relacionas, yo conozco cómo has vivido o cómo vas a estar viviendo. Yo conozco todo de ti, hijo mío. Es lo que está diciendo. Y Pablo afirma esto, mis hermanos, en su carta a los Corintios, cuando quizás pensamos de lo que nosotros hacemos es en vano, o de lo que nosotros hacemos no está siendo visto por Dios. En 1 Corintios 15:58, si usted quiere, vaya ahí 1 Corintios, pero deje una señal ahí en Apocalipsis 2. Primera Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. La obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera Corintios 15:58. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Y aquí dice el Señor: yo conozco tus obras, yo conozco de lo que tú estás haciendo. Como lo dije anteriormente, la palabra o la frase yo conozco tus obras, no porque sea una frase repetitiva, sino que porque efectivamente el Señor conoce absolutamente todo en cuanto a nosotros. No es solamente lo que hacemos. Él conoce, mis hermanos, Él tiene conocimiento de todo, de lo que pensamos, de nuestras habilidades, de nuestra capacidad, de nuestra circunstancia, de nuestra motivación. Él conoce todo. ¿Cuál fue tu motivación de estar el día de hoy aquí? Él lo conoce. Él conoce tus pensamientos en este momento. ¿Qué estás pensando? ¿Estás pensando en el perrito que dejaste en casa? ¿O estás pensando en tus hijos? ¿Estás pensando, en qué estás pensando? Y quizás no tienes, has perdido la concentración de lo que estamos enseñando en este momento por estar pensando, y Dios conoce. Dios sabe de lo que tú estás pensando. Dios nos conoce, mis hermanos,
si somos verdaderos o falsos. Si de aquí a unos años nos vamos quizás a enfriar como la iglesia pasada y ya no vamos a estar fieles al Señor. Por ejemplo, hay un pasaje, ¿cuántos se acuerdan cuando Jesús vio a Natanael en Juan? ¿Qué le dijo Jesús a Natanael? He allí un verdadero israelita. Y Natanael creo que se sorprendió y dijo, ¿ah? Le dijo, ¿cómo me conoces? ¿De dónde me conoces?, dijo Natanael. Respondió Jesús, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Fíjese, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Los comentaristas, y coincido con ellos, dicen algunos que Natanael quizás cuando estaba debajo de la higuera estaba orando al Señor para conocerle. Él estaba pidiendo conocerle. Tal vez estaba diciendo, yo quiero conocer cuándo o qué día irá a venir el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso, mis hermanos, ahí le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de la mujer samaritana? Cuando Jesús le dijo, cuando le ofreció, o mejor dicho, le pidió agua de beber, y le dijo a la mujer samaritana, tú dices, o mejor dicho, tú tienes o has tenido 5 maridos, y con el que ahora vives no es tu marido. Él sabía, él conoce. ¿Cuántos sabemos a los fariseos? ¿Qué les dijo a los fariseos? Hombres hipócritas. Él conoce todo, mis hermanos. Y al saber esto, que Él conoce todo de nosotros, deberíamos estar con temor a Dios. Porque Él conoce todo de nosotros. No hay nada oculto, mis hermanos, que no sepa de nosotros. Todo lo conoce. Y aquí en esta ocasión, Él conocía, fíjese, para que nos demos cuenta, mis hermanos, que a veces decimos, es que el Señor se ha olvidado de mí, no sabe de lo que estoy sufriendo. Él aquí dice a la iglesia, yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Ok? Él conoce tu tribulación, tus sufrimientos, Él sabe. Él no ignora de eso. Él sabe tú en qué estás luchando, cuáles son tus luchas, cuáles son tus sufrimientos. Él sabe todo. La palabra tribulación aquí, mis hermanos, significa, o es fuerte el significado, significa apretados y exprimidos. Es la palabra tribulación. La palabra traducido al español se tradujo del latín tribulum, que significa, esta palabra significa ser, como decir, o es un palo, o es como un, no sé si ustedes lo conocen, como un garrote, se llamaba en mi pueblo, para desgranar el maíz, o también lo que se utilizaba para la uva, para sacar el jugo de la uva. ¿Saben cómo se exprimía la uva, no? A veces, por ejemplo, un ejemplo que ustedes, las amas de casa, conocen, el molcajete. ¿Ok? Es la palabra tribulación aquí. Se da a entender eso, que está siendo exprimido así como usted hace el guacamole. Así era la tribulación de esta iglesia. Así era el sufrimiento de esta iglesia.
Entonces nos damos una idea aquí, mis hermanos, que la tribulación de que ellos estaban sufriendo, mis hermanos, era también como azotar el trigo también. Así, de esa misma manera. La palabra latina da la imagen del grano apaleado con un garrote para sacar las semillas. Allá en mi pueblo, me acuerdo, todos nosotros los niños nos daban ese palo y en un costal, no sé si ustedes conocen el costal, o sea, como una bolsa grande, y ese costal era duro, no se rompía por nada. Entonces en un costal lo llenábamos casi a la mitad y de ahí todo, o sea, hasta desgranar el maíz totalmente, y quedaba nada más el puro olote, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces eso era la tribulación de esta iglesia. Así estaban atribulado, mejor dicho. Así era el sufrimiento. Ahora usted compare su sufrimiento como esta iglesia. Por otra parte, también la palabra tribulación quiere decir presión, ser presionado. Y también se traduce como aflicción, angustia, estrechez. Entonces aquí nos da la idea, o nos sugiere, mis hermanos, que los cristianos de Esmirna no estaban lidiando con una presión así liviana. No, estaban luchando con una presión, porque principalmente estaban siendo obligados a adorar a los ídolos, y también estaban siendo obligados a adorar al imperio romano en aquel entonces. Entonces, mis hermanos, esto nos quiere decir que estos cristianos ellos eran honestos, eran cristianos trabajadores, eran cristianos responsables, pero con una diferencia, que ellos adoraban a Dios, estaban apegados a Dios, no dejaban de congregarse, de adorar a Dios por las tribulaciones, por las exigencias del gobierno en aquel entonces. Por esta misma razón ellos eran considerados como traidores del imperio, porque no lo adoraban. No adoraban como el pueblo exigía, que se adoraba a sus ídolos, a sus dioses. Por esa misma razón eran perseguidos, eran rechazados. En el mundo a nuestro alrededor, mis hermanos, en el mundo que nosotros vivimos, está en contra del cristianismo, está en contra de nosotros, está en contra de la voluntad de Dios. Y esto hace que muchos se dejen de llevar a la corriente del mundo, se acomodan al mundo, se acomodan a la costumbre del mundo. Es más, nos acomodamos en la manera de que como ellos adoran, y nosotros venimos a adorar a Dios en la manera de que ellos adoran a sus ídolos o a sus imágenes. Es lo que pasó con la Odisea. Recordemos que ellos eran ricos. ¿Por qué? Porque se acomodaron al sistema de ese país. Ellos dijeron, ellos entraron en pecado, tal como vivía esa gente. Pero aquí, mis hermanos, esta iglesia, Esmirna, ellos confiaron en el Señor. Estaban siendo atribulados, pero ellos permanecieron en el Señor. El apóstol Pedro nos anima diciendo estas palabras en 1 Pedro 4:14. 1 Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados,
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué dice, mis hermanos? Si sois vituperados, si tú sufres por el Evangelio, mis hermanos, eres rechazado por el Evangelio, eres rechazado por tu fe, eres bienaventurado. Pero a veces, mis hermanos, eso nosotros lo tomamos de una manera carnal y decimos, ay, nadie me quiere, me odian, no me quieren hablar. ¿Cómo, mis hermanos? Si cuando tú ya eres hijo de Dios, ya eres parte de otro reino, eres parte de otro reino, ya eres de Cristo. Aquí dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ¿quién? Vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En un momento más vamos a entrar en la palabra, ¿qué palabra es blasfemar? Pero aquí seguimos en este versículo, tu pobreza, o sea, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza. Él conoce todo de nosotros, conoce si estamos sufriendo, si no tenemos nada en este momento, Él lo sabe, pero también sabe si eres rico. Todo lo sabe. La pobreza, mis hermanos, significa carecer de todo. Aquí a esta iglesia Jesús se refiere a la pobreza material, económica. Se dice que la pobreza de esta iglesia era extrema, pero vivían en una ciudad próspera, una ciudad rica, pero ellos eran pobres. ¿Por qué eran pobres? Ahorita lo vamos a entender. No porque no trabajaban, no porque eran así como se dice en nuestro país, ¿verdad? Perezoso, no quiere hacer nada, no quiere trabajar. Incluso he escuchado un comentario que dice que los jóvenes hoy en día no quieren trabajar. Le dicen a sus padres, bueno, yo no pedí nacer en el mundo, ahora tú me tienes que mantener. Bueno, estaban económicamente pobres, necesitados. Una de las razones es que estaban en tribulación, estaban en persecución. Por esa razón no tenían nada. Eran despojados de sus pertenencias por no adorar a los dioses de aquella gente, por no adorar al imperio de esa época. Por esa razón los despojaban, eran perseguidos. Quizás un día vivían en un lugar y después es como viven los cristianos en China, que son perseguidos. Ellos adoran debajo de un puente, pero cuando son localizados, cuando las autoridades ven dónde están, ellos se mueven a otro lugar. Por esa razón no tenían sus propias pertenencias, eran pobres. La Odisea, mis hermanos, que poseía mucha riqueza material, que lo vimos el domingo pasado, se consideraba espiritualmente desnuda, miserable y pobre. Ahora, ¿cuál de estas dos, un ejemplo, cuál de estas dos quiere usted ser? ¿Quiere tener mucho dinero o quiere ser pobre, materialmente hablando? Bueno, si nosotros elegimos por la riqueza material, mis hermanos, de una u otra manera vamos a estar pobres espiritualmente. Ahora usted me va a decir, bueno, entonces ¿Dios tiene algo en contra de la riqueza? No, mis hermanos, no. Pero vamos a entenderlo poco a poco.
Entonces esta iglesia dice, tú eres pobre, pero tú te dices pobres, pero yo te digo que tú eres rico. Tú eres rico. Ellos eran ricos espiritualmente. Voy a leer algunos versículos, nada más escuche. Como dijo el apóstol Pablo, mis hermanos, a los de Efesios, dice, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Ellos eran ricos en conocimiento. Pablo dijo, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de la voluntad. Eran ricos en conocimiento, por eso no se doblegaron por la persecución. Eran ricos en cuanto a la herencia en Cristo. ¿Cuál es la herencia que usted tiene en Cristo? Nuestra herencia, mis hermanos, es incorruptible, incontaminada e inmercesible, reservada en los cielos para vosotros. 1 Pedro 1:4, ahí está. También se dice que nuestra ciudadanía no es aquí, es allá celestialmente. Que hay una alabanza que ya estamos preparando, que canta eso, mis hermanos, que no somos de aquí. Somos de allá. El domingo pasado, allí a la iglesia La Odisea dice, si vencieres te sentarás conmigo, como yo estoy sentado a la diestra del Padre. ¿A poco no les gustaría eso, mis hermanos? Era una petición de Pablo y Jacobo en los evangelios, cuando le dijeron, Jesús, en el día de tu reino, permítanos sentarnos uno a tu diestra y otro a tu izquierda o otro a tu derecha. Pero ellos se referían terrenalmente hablando. Por eso Jesús los reprendió. Ustedes no saben lo que piden. Pero hoy, a usted y a mí, mis hermanos, Él nos dice que si nosotros vencemos el pecado, vencemos este mundo y nos aferramos a Dios, dice que vamos a estar sentados a su diestra como Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué les parece eso? ¿Les parece poco eso? Otro punto que hay que resaltar de la pobreza de esta iglesia, no se debía por no querer trabajar, que ya lo dije, sino que tenían que ver más con la persecución. Tenían más que ver con esta persecución. Entonces esta persecución vino a traer extrema pobreza entre los cristianos, mis hermanos. Pero ellos adoraban. Estaban en pobreza, pero ellos adoraban. Y ahora es bueno preguntarnos, a usted y a mí, preguntarnos, ¿qué tan dispuesto estoy a sacrificar cosas por causa de mi fe en el Señor Jesucristo? ¿Qué pasaría si hoy en día, mis hermanos, el gobierno te quita todas tus cosas por ser cristiano? ¿Cómo reaccionaríamos? Pensemos. Si te echan de donde tú estás en este momento, en el departamento, en la casa donde tú estás, y te dicen, ¿sabes qué, mi amigo? Bueno, por ser cristiano te vamos a echar patitas para afuera, ¿no? Y pienso que dirían, a ver, confía en tu Dios, a ver qué te puede dar tu Dios. Hoy en día hay muchos que aceptan o buscan la conveniencia. No les gusta el compromiso con Dios. Aceptan más la comodidad física, estar bien cómodos, un buen apartamento, una buena casa, un buen carro, todo eso, que no es malo. Es malo cuando abandonamos nuestra fe, mis hermanos, y nos inclinamos más a eso.
Eso es malo. Por ejemplo, hoy en día, no sé si usted se ha dado cuenta, yo platico con los hermanos que necesitan trabajo. Es más, donde yo trabajo también. Eso es, no sea usted puesto a pensar en eso, que hay algo ahí del enemigo. Ellos dicen, si trabajas los domingos, te damos trabajo. ¿Sí o no? Yo he platicado con algunos hermanos aquí que necesitan trabajo. Y un hermanito me dice, es que los domingos pagan. Y dice que si no vas el domingo, perdiste tu semana. ¿Qué más pruebas? Y esto apenas está comenzando, mis hermanos. Apenas está comenzando. Es mejor que nosotros nos aferramos a nuestra fe y depender de Dios. Depender de Él. Primero es Dios. Primero es Dios. Si me forzan a trabajar los domingos o los días que yo me congrego, decir, ¿sabes qué? Voy a seguir buscando. Los discípulos habían estado dispuestos a dejarlo todo por el Señor. Nada más apunte, Marcos 10:28 dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Hemos dejado todo. Pedro, cuando se refiere a esto, mis hermanos, recordemos cuando Jesús lo llamó. Dice que estaba toda una noche tratando de pescar algo. ¿Ok? Es lo que pasa, mis hermanos, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Tratamos con nuestros propios esfuerzos de obtener algo. Pero cuando Jesús le dijo, echa la red, Pedro le dijo, ¿cómo, Señor Jesús? Hemos estado toda la noche, no hay nada. Pero Jesús dijo, echa la red. Y él dice, en tu nombre la echaré. Y dice que cuando le echó, mis hermanos, hubieron muchos pececillos. Dice que hasta invitaron a las otras barcas a venir a recoger los peces. ¿Y qué pasó después? Pedro dejó la barca, dejó la red llena de peces y siguió a Jesús. Yo sé, mis hermanos, que puede decir, bueno, es fácil predicar, fácil decir todo esto, pero queremos ver, ¿no? Queremos ver, a ver si, como se dice ahí, ¿no? De qué cuero salen más correas, ¿no? Así se dice, ¿no? ¿Qué piensa usted? Una pregunta, ¿cuál es más peligroso, la pobreza o la riqueza? Para un cristiano, ¿cuál es más peligroso? ¿La pobreza o la riqueza? Recordemos que Pablo a Timoteo dice, la raíz de todo mal es el amor al dinero. Raíz de todo mal es el amor al dinero. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Ahí está la respuesta. Y fueron traspasados de muchos dolores. Primera Timoteo 6:10. El amor, el dinero no es el problema. Es el amor. Cuando nosotros ponemos total confianza en el dinero, mis hermanos. Ese es el problema. Eso es lo que pasó con la iglesia de Laodicea del domingo pasado. Leamos 1 Timoteo 6, 17 al 19. Yo leí 6, 10. Lo voy a esperar para que lo encuentre. 1 Timoteo 6, 17 al 19. Qué rápido pasa el tiempo, miren ya. 6, 17, 19 dice,
a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Qué nos dice, mis hermanos? Que no seamos altivos, ni pongamos nuestra esperanza en las riquezas. Dice que son inciertas. O sea, no podemos poner nuestra esperanza ahí, porque es como la arena, se desvanece rápidamente. Todos como hijos de Dios deberíamos repetir estas palabras que encontramos en Proverbios 30 del 7 al 9. Pongamos esto en nuestros corazones, mis hermanos. Proverbios 30 del 7 al 9. Está después de Salmos, Proverbios 30 del 7 al 9. ¿Qué dice ahí este proverbio, mis hermanos? Palabras de Agur. En el 7, 2 cosas te he demandado, no me las quites antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, o sea, del pan de cada día. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que sienta pobre, o que me sienta pobre, o siendo pobre, dice, hurte, o sea, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. El pan de cada día. La riqueza, mis hermanos, nos lleva a abandonar nuestra fe. Nos lleva a olvidar de Dios. La pobreza también nos puede llevar a robar y blasfemar el nombre de Dios. Por eso pidamos el pan de cada día, como Jesús enseñó: Padre nuestro, denos el pan de cada día. Hay un escritor francés que escribió estas palabras con respecto a nuestro Señor Jesús. Él dijo: mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por resgatar el mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejarás tú por mí? Este escritor lo dijo con respecto a lo que encontramos en la Biblia cuando dice que se despojó de sí mismo. Y se hizo hombre y prendió la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dice este versículo, mis hermanos, en Apocalipsis? Yo conozco tu sufrimiento, tu dolor, tus obras. Y dice también: yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La blasfemia, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos qué es blasfemia? Es hablar de Dios con desprecio o ser insolentemente irrespetuoso. Todos los que no respetan a Dios están blasfemando el nombre de Dios. La blasfemia es un reproche verbal o escrito del nombre de Dios, de su carácter, de su obra, de sus atributos. La palabra griega blasfemia significa también calumnia, pero esta calumnia es cuando va en contra de una persona.
Pero es blasfemia cuando va dirigido a Dios. Eso es blasfemia. Cuando usted habla en contra de alguien, es calumnia, ¿sí o no? Pero cuando usted habla en contra de Dios, usted está blasfemiando ahí. Es blasfemo. Y en el Antiguo Testamento, mis hermanos, el blasfemo era, ¿cuál era la paga de esta persona que blasfemaba el nombre de Dios? Era muerto a pedradas. Tenía que ser asesinado. ¿Para qué? Para enseñar al pueblo de Dios que no podían blasfemar el nombre de Dios. Pablo escribió a los romanos, voy a leer para ir un poquito más rápido, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Estos perseguidores de Esmirna eran judíos de raza y de religión, pero no eran verdaderamente hijos de Abraham. Jesús mismo confrontó a esta generación, mis hermanos, cuando Él les dijo: ustedes cuando ellos dijeron que venían de Abraham, que su descendencia, que el padre de ellos era Abraham, Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso, dice. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Así les dijo Jesús a aquellos judíos en aquel tiempo que perseguían a Jesús, diciéndole que por los espíritus del demonio él hacía las curaciones, o él expulsaba a los demonios. El odio de los judíos hacia estos cristianos se dirigía especialmente contra los convertidos del judaísmo al cristianismo. Al rechazar estos judíos el evangelio, mis hermanos, automáticamente ellos pasaban a blasfemar el nombre de nuestro Dios. Justamente lo que también hacía Pablo. Pablo dijo: yo era blasfemo. ¿Sí se acuerdan? Que dijo Pablo: yo era blasfemo. Estos judíos, mis hermanos, se convirtieron en sinagoga de Satanás. No quiere decir que ellos se congregaban y adoraban especialmente a Satanás, no, sino que ellos eran un grupo de personas que se dedicaban especialmente a perseguir a los cristianos, a torturarlos, a rechazar su fe, a abandonar su fe. Aquí no se trataba de un lugar físico como hoy en día estamos nosotros, sino que eran un grupo de personas judíos. Ellos decían que eran judíos, ellos rechazaban el cristianismo, ellos decían que no, que ellos provenían del linaje de Abraham, que los cristianos eran falsos, no creían en Cristo Jesús. Los judíos, que podían haber sido iglesia de Dios, pero por su carácter de perseguidor, ellos se convirtieron en sinagoga de Satanás. En el versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué? La corona de la vida.
Hoy nos dice, mis hermanos, nuestro Señor Jesús nos dice: no teman lo que van a padecer. Esto contradice a aquellos que predican la palabra de que no vas a sufrir, que todo va a ser bien, que vas a tener un buen matrimonio, que vas a prosperar, que vas a ser rico, que es más, que ni siquiera te vas a enfermar. En cambio, nuestro Señor Jesús dice, ¿qué te dice? No temas en nada de lo que vas a padecer por mi nombre y en mi nombre. No temas. Ser uno tratado de cierta manera, experimentar el maltrato, la grosería, la violencia, la indignación, soportar el sufrimiento, padecer el abuso de allá afuera. Y nos podemos preguntar, ¿qué me está pasando? Las 24 veces que encontramos esta palabra aquí, mis hermanos, padecer en la Biblia, se refiere al padecimiento de nuestro Señor Jesús. Él padeció también. Nuestro Señor Jesucristo siempre fue claro, mis hermanos, con sus discípulos, con sus hijos, que en este mundo vamos a tener aflicción, vamos a padecer. Usted va a padecer por sus propias decisiones, las decisiones que nosotros hemos elegido. También traen consecuencias. Pero también vamos a padecer por Cristo Jesús, por elegir también al evangelio de salvación, por decir que ya somos cristianos. A un jovencito el otro día me dice, ¿verdad que tú eres cristiano? Me dice, sí. Le digo yo, ¿verdad que ustedes no toman? Me dice, pues no. Le digo, no tomamos. Y bueno, empezamos a hablar un poquito ahí. Es que en el trabajo no se puede, mis hermanos, por más que uno quiere. Empiezan a llegar otros y se cortó la comunicación. Estas palabras, mis hermanos, vienen cuando dice Jesús, no temas, no temas. Viene de alguien experimentado. Viene de alguien que ya pasó por eso. Ya pasó por el maltrato, ya pasó por el rechazo, ya pasó por el abuso. Es más, pasó por los latigazos que ni uno de nosotros creo que va a pasar. Ya pasó por una corona de espinas que le pusieron en su cabeza, que creo que ninguno de nosotros nos va a pasar eso. Ya pasó por los clavos en sus pies, en sus manos. Y hoy te dice, no temas. Yo he vencido el mundo. Él dijo en Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Serás aborrecido en todo por mi causa, por mi nombre. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Se acuerdan? En el inicio de la predicación les hablé, les recordé de Daniel, ¿verdad? Daniel, el sufrimiento de Daniel, o aquellos 3 hombres que fueron lanzados al horno de fuego. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos, mis hermanos? Es más, vamos a leerlas. Daniel 3, 16, 18. Daniel 3, 16, 18.
Daniel 16, 3, 16, 18 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey. Aquí hay un contexto, ¿ok? Recordemos que el rey hizo una estatua gigante y que dice que todo mundo tenían que adorarlo. Pero fíjense que estos tres hombres, imagínense ustedes, una multitud de personas inclinados hacia la estatua, pero tres en medio de toda esa multitud se permanecieron de pie. Permanecieron de pie. Entonces aquí en el 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará, o sea, de tu mano nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, pidamos un espíritu valiente, así como estos hombres. ¿Y qué dice? Después lo lee en su casa. ¿Qué dice? ¿Cómo salieron? Dice que salieron sin olor a humo. Y dice que el rey y todos los que estaban ahí, mis hermanos, empezaron a adorar a Dios. Entonces, mis hermanos, aquí hay una clave, mis hermanos, hay una clave. Si usted, cualquier sufrimiento que esté pasando, ¿ok? Cualquier sufrimiento que esté pasando, o está pasando un rechazo, o burla, o se burlan de usted, hay dos cosas. Si usted se doblega, ¿ok? Si usted se desanima y abandona su fe, usted va a hacer a que estas personas que se están burlando de usted también, aunque automáticamente lo están haciendo, pero ellos van a ver que usted se acobardó y van a decir: no, tu Dios no es verdadero. El Dios que tú adoras no es. Pero si usted se mantiene firme como estos hombres, mis hermanos, firmes, con amor, con paciencia y con valentía, usted recibe los maltratos, el rechazo, hasta los escupidos, usted recibe todo eso. Al final, mis hermanos, esa gente va a creer en Dios, porque va a decir: tanto yo hice con este hombre, con esta mujer, no se doblegó, no abandonó su fe. Por lo tanto, como ocurrió con estos hombres, ellos adoraron a Dios. Sigamos en Apocalipsis. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Ahora, ojalá que no hay nadie aquí que esté haciendo la vida de cuadritos a uno de sus familiares que es cristiano. Y si hay alguien aquí, es mejor que se arrepienta. Estos judíos, mis hermanos, el diablo físicamente no iba a venir a meter a estos cristianos en la cárcel. No. El diablo usaba a los judíos. Entonces, ellos, los judíos, no se estaban dando cuenta que estaban siendo utilizados por el diablo para perseguir a esta iglesia, para rechazarlos, para despojarlos de sus pertenencias. Por eso, si hay alguien aquí que usted conoce o está aquí, que alguien se burla porque usted es cristiano, mis hermanos, usted no se está dando cuenta que está siendo utilizado por Satanás
para agredir al cristiano. Aquí dice, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Pero ¿para qué? Hay un propósito. ¿Para qué? Para ser probados, para salir más finos, para salir más relucientes, mis hermanos, como hijos de Dios. No rechacemos las pruebas que Dios nos manda, porque antes de la prueba pensamos que no vamos a salir, ¿sí o no? Decimos, ay, ¿qué voy a hacer, verdad? Si esta enfermedad me ataca, ¿qué voy a hacer si los doctores me dicen que tengo cáncer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, un sinfín de cosas. ¿Qué voy a hacer si voy a ir a la cárcel? Hay un hermanito aquí, hay muchos testimonios también del pastor Chuy que comentan sus prédicas, pero hay un hermanito aquí que él vino antes aquí a la iglesia, invitado por su esposa. A primeras no entendió, pero él tuvo que ir a la cárcel. Para allá, mis hermanos, allá le predicaron. Y cuando él salió de la cárcel, él dijo, ahora sí, Dios probó conmigo. Ahora él está muy, muy entregado al Señor. Y gracias al Señor. Gracias al Señor. Pero hay un propósito, mis hermanos. Hay un propósito por el cual. Entonces, mis hermanos, para ir un poquito más rápido y terminar, el propósito de ir a la cárcel a estos hermanos es para ser probados. El verbo griego para la palabra probar se empleaba para la prueba de los metales en el fuego, para asegurarse de que no tenían elecciones o escoria. Así las almas de los creyentes serían probados en el horno de la aflicción. Cualquier aflicción, mis hermanos, que sea bien recibido por nosotros y no blasfemar el nombre de Dios y decir, ¿por qué a mí, Señor? Si soy tu hijo. No, todo lo contrario. Hay que decir, mis hermanos, ¿qué me quieres enseñar? Ayúdame. ¿Qué debo de aprender? Vamos a leer el último. Dice, sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fiel, confiable, digno de confianza, seguro, verdadero, fidedigno. ¿Quieres que el Señor te diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? Entra al gozo de tu Señor. Recibir la corona de la vida, mis hermanos, la palabra griega para corona no es una diadema, no es una corona. Se aplica a una diadema real. O sea, mejor dicho, que no se aplica a una diadema real, corona, sino que es como, por ejemplo, una corona del vencedor, dice aquí. Y viene de la palabra Stéfanos, ¿ok? Stéfanos. La corona del vencedor, es el símbolo del triunfo de los juegos. En algún dice que es algún círculo, es similar al, por ejemplo, es cuando a usted le ponen una banda aquí, ¿ok? Es porque usted ha triunfado, es porque usted ha sido, no sé, reconocido por algo. Esto significa la corona de la vida. Pero también, mis hermanos, esta palabra Estefan viene, o sea, es el mismo nombre que tenía el primer mártir, Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Que murió por Cristo Jesús, por el Evangelio. De esa palabra viene su nombre, Estéfanos. Entonces esto quiere decir, mis hermanos, la corona que habla aquí nuestro Señor Jesús es la corona de la vida eterna.
que nosotros tendremos si vamos a vencer. Y luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte, mis hermanos? La primera muerte es, físicamente te vas a morir, todos vamos a morir al polvo, este cuerpo volverá. Pero la segunda muerte, mis hermanos, es cuando Dios juzgará entre lo bueno y lo malo, los buenos y los malos, sus hijos y no hijos. La palabra muerte significa separación. ¿Ok? Separación. Entonces, aquí quiere decir, en la segunda separación, los que mueren sin Cristo Jesús, escuchen muy bien, todos aquellos que van a morir sin Cristo Jesús, ya automáticamente están separados de Dios. Pero aún todavía falta otra muerte, ahora sí que para siempre. Vas a ser totalmente separado de Dios, vas a ir al lago de fuego. La muerte física es la separación del cuerpo y del espíritu. Hay una separación de tu cuerpo físico y de tu espíritu y de tu alma. El cuerpo va al sepulcro y el espíritu a un lugar especial. La muerte espiritual es la separación de uno de Dios, porque el pecado hace esa separación. El cristiano fiel le puede venir la muerte física. Todos vamos a morir a consecuencia de la persecución quizás o por otra cosa, pero todos vamos a morir. Pero si vamos a morir fieles en nuestra fe, mis hermanos, el que venciere no morirá eternamente como aseguran otros, ¿ok? No morirá, sino que vamos a estar eternamente y para siempre con nuestro Dios. Amén. Amén. Pongámonos de pie y oremos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, mi Dios, por tu palabra. Señor, yo quiero pedirte una petición, Señor. Que cada uno de los que estemos aquí, Señor, seamos como esos valientes que dieron su vida por ti. No les importó, Señor, mi Dios, morir apedrados, crucificados, despedazados. No les importó nada, Señor. Aun como la vida de estos hombres que vimos en el Antiguo Testamento, que fueron puestos al horno de fuego, o como Daniel mismo fue puesto a una fosa de los leones, Señor. Pero tú los salvaste de ahí porque ellos creyeron en ti. Ellos depositaron su fe en ti, Señor. Y así nosotros, mi Dios, cualquier aflicción que nosotros pasemos en esta vida, puede ser la pobreza, puede ser la persecución, puede ser el rechazo, incluso de nuestra propia familia, Señor. Ayúdanos a permanecer fiel a ti, Señor, porque de esa manera vamos a dar a demostrar que tú eres un Dios vivo, eres un Dios todopoderoso, Señor, que diste tu vida por nosotros, diste tu vida por el mundo, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén.